especialidad en matemática educativa por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAB IPN en México. Actualmente está adscrito como profesor investigador en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile. Imparte cátedra en la carrera Pedagogía en Educación Media, mención Matemática y Computación, y en el Magister y Doctorado en Educación Matemática. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, RELIE, de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, el SOCHIE, de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática, SOMIDEM, y de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa, Red CIMATS. Se desempeñó como académico en el Centro de Investigación de Matemática Educativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, CIMATE UAG. Participó como colaborador y corresponsable del proyecto de desarrollo El Eje Manejo de la Información en la Educación Secundaria en el programa de Maestría en Educación, especialidad en Matemáticas en el CIMBESTAB. Actualmente dirige un proyecto de investigación denominado Caracterización del conocimiento especializado del contenido de futuros profesores de educación media sobre la distribución binomial. Como investigador sigue diversas líneas de acción relacionadas con didáctica de la probabilidad y estadística en distintos niveles académicos. Por ejemplo, análisis de la comprensión gráfica, análisis de objetos estadísticos en libros de texto, racionamiento probabilístico sobre la distribución binomial de estudiantes de bachillerato y formación de profesores. Cuenta con artículos publicados en revistas indexadas y en actas de congresos de investigación en matemática educativa a nivel nacional e internacional, en los cuales ha participado como ponente. Como profesor ha impartido clase en educación primaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Con esto le doy la bienvenida al doctor y le cedo la palabra. Muchas gracias, Joel. ¿Me indican si se está viendo en la diapositiva? Sí, vemos su PowerPoint, pero ahí está ya en grande. Muy bien, ok. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Israel García García. Soy académico de la Universidad de los Lagos, aquí en Chile. Agradezco la invitación que se me hizo por parte del doctor David Saldívar para poderles comentar un poco acerca de, podríamos llamarle mi trayectoria corta, académica, investigativa, la cual esta charla no es una conferencia, sino quiero llamarla así como una pequeña charla. La he titulado como Investigación en Didáctica de la Estocástica y Expectativas Laborales. Contarles un poquito de mí en ese sentido. Y en general, viene siendo el esquema de la plática del día de hoy. Primero voy a enfocar en quién soy, en qué me formé y cómo fue mi acercamiento hacia la matemática educativa. Posteriormente hablaré un poquito a grandes rasgos de la investigación en didáctica de la estocástica, lo que hice en ese trayecto durante el magíster y el doctorado, y finalmente un poquito de la trayectoria laboral desde pregrado hasta posgrado, y hay algunas expectativas y oportunidades de estudio. Bueno, primero, ¿quién soy y en qué me formé? Soy de Cuernavaca, Morelos, soy mexicano. Estudié en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. De formación, soy ingeniero industrial. Hice la licenciatura en ingeniería industrial. Finalmente, al estudiar yo la ingeniería industrial, hubo un momento en mi vida que de una u otra manera me enfoqué más hacia las matemáticas, hacia la enseñanza de las matemáticas. Yo comencé a observar como que ese gusto por la enseñanza, ya estando yo inscrito en la ingeniería industrial, y no quise dejar la carrera, la terminé, pero siempre mi enfoque fue hacia la enseñanza de las matemáticas. Comencé a dar clases estando todavía sin titular, clases en cursos para ingreso a la universidad y ese tipo de aspectos. Y de una u otra manera me fui acercando a lo que viene siendo el mundo de la enseñanza de la matemática.
Finalmente me voy a centrar en lo que a nosotros nos interesa y es mi recorrido como estudiante en la maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa. Una vez que terminé la carrera de ingeniería industrial, comencé a dar clases a nivel primaria, secundaria, y ahí vi la necesidad de cómo explicar ciertos temas de matemáticas, qué metodología podría yo ocupar para poder dar a entender al estudiante algún concepto matemático. De ahí me surge la necesidad de formarme en ese sentido y estudié esta maestría y comencé en el 2004, 2 años de la maestría, y finalmente me titulé en el 2007. La persona que ven ustedes en pantalla es el doctor Ernesto Alonso Sánchez Sánchez. Él es investigador del CIMESTAP, él es mi formador. Yo llegué a esta maestría con una idea completamente distinta de lo que viene siendo la investigación en matemática educativa. Por un lado, yo quería como que técnicas para poder explicar bien las operaciones o las cosas de matemáticas. Y en una clase con él, él nos fue de una u otra manera quitando esa idea de que la investigación en matemática educativa es otra cosa completamente a lo que nosotros llevamos como idea inicial. Esa formación que él tiene y la línea que él maneja, que es la estadística y la probabilidad, de una u otra manera me fue acercando y él fue el que me dirigió mis trabajos y actualmente sigo teniendo comunicación con él. Y comenzamos, como yo les decía, que trabajé en nivel secundario en ese momento, llegaba con ese tipo de problemas con los niños y aquí había una situación que surgía, ¿no? Yo le planteaba y el doctor planteábamos en ese momento de que nos imaginábamos este ejercicio, ¿no? Que imaginaran que lanzaran 60 veces un dado y que llenaran esta tabla escribiendo cuántas veces creen que salía cada una de las caras, ¿no? En este caso. Entonces, observamos que muchos de los niños daban respuestas muy deterministas, en el sentido de decir 10, 10, 10, 10, y otros muy alejadas de la realidad, como por darle el favorito al número 5, ahí le daban 50 y a los demás nada más les daban 1 o 2 veces que salió cada número. Entonces vimos, y en la literatura, comenzamos a enfocarnos a algo que tiene que ver con el aprendizaje de la estadística y la probabilidad para ver esta distinción entre lo que viene siendo la teoría y la realidad. Ese versus entre lo que sucede teóricamente, que en este ejercicio anterior, teóricamente podríamos establecer que las frecuencias esperadas tendrán que ser 10, 10, 10, 10, pero cuando uno realiza el experimento, es un poco distinto el resultado que puede suceder, ¿no? Entonces, esa ruptura entre la teoría y la realidad nos comenzó a llevar en ese sentido a tener un poquito de enfocarnos en el aprendizaje de la estadística, entender esa relación entre los datos y el modelo teórico que está detrás, el enfrentarnos a diversas formas de la toma, que toma dicha relación en el proceso de la adquisición de estos conocimientos estadísticos. Y en el caso del aprendizaje de la probabilidad, la vimos como una instancia entre entender este vínculo entre la realidad y la teoría, ¿no? Y comenzamos a estudiar ahí la relación entre el enfoque clásico y frecuencial de la probabilidad. Al enfocarnos en esta relación y la comprensión de esta misma, pues involucra ciertos conceptos con la probabilidad clásica, el enfoque frecuencial, las situaciones de juego, y de una u otra manera comenzábamos a tener la intención de hacer la simulación física y computacional, es decir, de una u otra manera acercar al niño que tenga este conocimiento de hacer uso de un juego tan sencillo de manera física y después pasarlos al aula de manera computacional con un programa. Y comenzamos aquí a estudiar un cierto fenómeno que está inmerso en este tipo de situaciones, que viene siendo la variabilidad. Y en el 97, Cobb y Moore mencionan que
La necesidad de la estadística surge prácticamente de esta omnipresencia de la variabilidad en los datos. De una u otra manera nos enfocamos en tratar de comprender esa variabilidad y que los estudiantes pudieran comprender esa variabilidad. Aquí nos enfocamos que para entender esa variabilidad hay otras nociones importantes como viene siendo la distribución, el centro, la dispersión, la asociación, la incertidumbre, la aleatoriedad, muestreo, experimentos estadísticos. Son parte de los conceptos fundamentales que subyacen en ese razonamiento estadístico sobre la variabilidad. Que de una u otra manera, años más tarde, salen las ideas estadísticas fundamentales. No son las primeras, están las primeras, la de Hayton en el 75, sin embargo, estas se han ido evolucionando y cada autor da cierta postura acerca de cuáles son las ideas estocásticas o estadísticas fundamentales, y me enfoco en la de Burrell y Beller porque aquí aparece una de estas ideas, lo que viene siendo la variabilidad misma. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos enfocamos a estudiar esta variabilidad. Nos comenzamos a preguntar hacia dónde está, esta pregunta, la de este Shaughnessy en el 97, él fue el primero, uno de los pioneros en considerar este concepto como un problema importante de investigación en educación estadística, y él preguntaba en ese artículo del 97 que dónde está la investigación educativa sobre variabilidad. De una u otra manera, 2 años más tarde, Willy Fancus destacan el papel central de lo que viene siendo este concepto en el pensamiento estadístico. Y en el caso de los software que nosotros comenzamos ahí a utilizar y comenzamos de una u otra manera a acercarnos a este entendimiento y cómo poderlo llevar a los estudiantes, pues tenemos estos que son sencillos. Actualmente Probability Explorer es un programa muy sencillo de utilizar, muy visible. Fathom es otro de los programas, es de paga, pero se puede encontrar alguna versión libre. Coda, este es más actual, tiene recientemente, pero lo quise colocar aquí para que de una u otra manera ustedes vieran, son algunos de los software dinámicos que uno puede utilizar en clase. En el caso del problema que yo les planteaba del lanzamiento del dado 60 veces, pues nosotros ocupamos el Probability Explorer. Y aquí entonces nos surgió la situación de cómo podemos describir este razonamiento estadístico sobre la variabilidad. Nos enfocamos en nosotros estudiar o considerar lo que viene siendo la taxonomía solo, propuesta por Vincent Collins, que de una u otra manera ellos establecen que esa taxonomía sirve para evaluar la calidad del aprendizaje de los estudiantes a través de sus respuestas. De esta manera hay que enfatizar entonces que lo que nosotros estamos analizando vienen siendo, analizando y categorizando en los niveles taxonómicos, vienen siendo las respuestas de los estudiantes. No categorizamos a los estudiantes, sino a las respuestas, porque en ellas podemos identificar esos elementos de conocimiento que utilizan como recursos para formar sus razonamientos estadísticos. Esos son los niveles de desarrollo cognitivo que plantea esta taxonomía solo: estructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto tendido. En el caso del preestructural es cuando dan una respuesta completamente fuera de lugar. En ese sentido, estaría en un nivel preestructural. Nosotros identificamos en aquel momento y decidimos considerar el nivel uniestructural cuando consideran únicamente un aspecto importante de la variabilidad, que en este caso viene siendo la estructura de los datos, que viene siendo el modelo teórico que tiene detrás, y así como la dispersión de los datos, que en este caso sería la aleatoriedad. Entonces, de una u otra manera, si los estudiantes comienzan a integrar estos dos conceptos o estos dos aspectos esenciales para entender la variabilidad, entonces comienzan a integrarlos, pero si todavía es un poquito inadecuado, están en un nivel multiestructural, y ya cuando hay una integración conveniente o hay una relación más conveniente o adecuada, podemos decir que entonces el estudiante llega a un nivel relacional.
¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la estructura de los datos, considerando el ejemplo que estaba planteando al inicio, es cuando los niños daban resultados como 10, 10, 10, 10, 10, 10. Únicamente se fijan en la estructura. Los otros niños al inicio se fijan en la dispersión, como comenté, que dan valores o dan mucha frecuencia a un número porque les gusta ese número o es un número de la suerte. Y después de la simulación, pueden comenzar a integrar esos aspectos y comienzan a observar que de una u otra manera los números más cercanos serían 8, 9, 10, 11, 12, y comienzan a dar ese tipo de resultados, ¿no? Pero si todavía consideran, dan valores de 9, 10, 11, y ponen por ahí un 5, y en ese sentido todavía están un poquito alejados de la estructura y sería multiestructural. Ya cuando hay una relación un poco más directa entre la estructura y la dispersión, pues ya lo ponemos en un nivel, a la respuesta en un nivel relacional. Este estudio comenzamos a hacerlo con estudiantes de nivel secundaria, pero de una u otra manera también comenzamos a observar que sucedía lo mismo con profesores en servicio. Y en esa etapa, pues hubo un programa eh, de maestría para los profesores que estaban en servicio del Estado de México y lo impartió el CINVESTAT y ahí participé yo en ese proyecto de el eje manejo de la información. Entonces tuve acercamiento con los profesores y observamos exactamente lo mismo. Podemos observar aquí un presimulación, el tipo de respuestas que da un profesor de secundaria, porque está sesgado o se está enfocando más en la parte de la estructura del problema. Y posteriormente, después de la simulación, pues ya comienzan a aceptar otro tipo de valores y ya observan que ellos mencionan aquí, por ejemplo, no en definitiva, no es lo que esperaba, y que observa que a mayor número de tiradas a veces se van apareciendo cada una de las caras y comienzan a igualar en ese sentido. Y a partir de ya enfocarnos únicamente en los profesores, eh, ese fue mi primer trabajo de tesis de magíster con el que me titulé y pudimos publicar estos trabajos en el Congreso y en el otro, en el ICMI, acerca del desarrollo de estas nociones de la variabilidad estadística en los profesores de secundaria, en cómo adquirían esas nociones. Finalmente, después del 2007 al 2012, hubo un periodo digamos, de relajación o de enfocarme en otras cosas que viene siendo la enseñanza misma. Comencé a trabajar en una escuela preparatoria del Estado de México y enfoqué ahí toda mi atención esos 5 años, del 2007 al 2012, que volví a ingresar al doctorado en ciencias en esa especialidad en matemática educativa. Son 4 años de estudio, me tardé un año más y finalicé recientemente en el 2017, hace 5 años. Cuando comencé otra vez a investigar acerca de esto, nos preguntábamos entonces, y siguiendo la misma temática, pues ¿qué sigue entonces investigar? Bueno, estamos hablando que aquí en este momento, ya en el 2006, y estoy hablando que comencé a estudiar en el 2012, dos artículos fueron que impactaron directamente en lo que viene siendo el trabajo doctoral. Por un lado, Weil menciona que la distribución es el segundo concepto fundamental para desarrollar el razonamiento estadístico. Y por otro lado, en ese mismo año, Fancus y Redding proponen 11 líneas de acción para el desarrollo de la noción de distribución. Que esa noción de distribución, o el concepto de distribución, subyace prácticamente en todos los aspectos estadísticos acerca del razonamiento de la variabilidad. Y de una u otra manera estaba ligando el concepto que yo estaba manejando en la maestría con este nuevo concepto que viene siendo la distribución o esa relación.
Y una de las líneas de Fancus y Redding, ellos planteaban esta pregunta: ¿cómo se desarrolla el razonamiento acerca de distribuciones desde sus formas o aspectos más simples a unos más complejos? Esta fue la literatura como que base o que impulsó a que nosotros nos enfocáramos ahora en observar lo que viene siendo este segundo concepto fundamental. En este sentido, Wine menciona que la distribución pues viene siendo ese lente con el cual uno puede medir esa o puede observar esa variación, ya sea la variación en datos reales o datos simulados. Y esta distribución nosotros podemos tener dos tipos de distribución: la distribución empírica o la distribución teórica, ¿no? De una u otra manera nosotros podemos ver la distribución empírica y podemos imaginar la distribución teórica. Y entonces aquí hay una relación ya entre esos dos conceptos y ahí nos enfocamos ahora en analizar la distribución. Entonces, nos preguntábamos qué dirección seguiríamos. Seguíamos con la situación de vincular el modelo y los datos, es decir, la teoría con la realidad, en lo que estaba pasando. Seguimos con la misma postura del apoyo o el uso de la tecnología. Y de una u otra manera fuimos cambiando la línea de acción que proponía Fancus por esta pregunta: en cómo se desarrolla el razonamiento acerca de la distribución, desde sus formas más simples a las más complejas, pero cuando se hacen simulaciones físicas y computacionales. Y de aquí entonces nos surgió la duda: bueno, la distribución, pero tenemos varias distribuciones, ¿y en cuál enfocarnos? Teníamos que de una u otra manera delimitar nuestro problema de investigación, porque si no lo acotamos, una investigación puede crecer y crecer y crecer. Y nos enfocamos en la distribución binomial. Esa distribución binomial que por sí misma lo podemos ver como un bagaje o una red de conceptos que están ligados entre sí. Por ejemplo, desde la predicción, incertidumbre, probabilidad teórica, frecuencias absolutas y relativas, aleatoriedad, variabilidad, la ley de los grandes números, el enfoque frecuencial, son conceptos que se enfocan en la noción de la distribución binomial. No me estoy enfocando en el concepto de la distribución binomial, porque de una u otra manera nosotros queríamos trabajar con la distribución binomial con estudiantes, pero ya de bachillerato, pero no enfocarnos únicamente, no enfocarnos en el uso o en de la fórmula, el que lo sepan operativizar. No nos enfocábamos en eso, sino nos enfocábamos en que pudieran razonar acerca de la distribución, pero que también tuvieran en cuenta lo que sucedía o la relación que hay con la variabilidad. De ahí que nos enfocamos en explorar la manera en que los estudiantes de bachillerato razonan o ignoran la variabilidad cuando se enfrentan a una situación de predicción e incertidumbre en la que subyace, en este caso, la distribución binomial, y enfocándonos más en la distribución más simple, ¿no? Cuando n es igual a 2 y p es igual a 1/2. Y problemas como este fue el que se plantearon con los estudiantes. Igual hubo un pretest, un posttest, y hubo simulación física, simulación computacional, y indagamos esta relación que hay entre esos dos conceptos. Este problema, por ejemplo, se trata de decidir a quién le toca ver el programa en la noche. Entonces lo deciden de considerar quién va a tener el control del televisor a la suerte, y para eso juegan con el lanzamiento de 2 monedas. Si no sale ninguna águila, va a ganar la mamá Ana. Si sale exactamente un águila, gana el hijo Beto. Y si salen 2 águilas, gana el papá Carlos, ¿no? A los padres les pareció justo y aceptan la propuesta, ¿no? En este caso nos enfocamos más en la simulación con Fathom. Fathom es un programa o software muy dinámico. Tiene digamos, la característica que uno puede estar simulando y observando qué va pasando con el repetir los experimentos una y otra vez, cómo van variando los resultados con únicamente teclear dos teclas, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, es la simulación de lo que estoy mencionando del número de caras y del lanzamiento de dos monedas, ¿no? Vemos la tendencia que obviamente el obtener una cara tiene una mayor probabilidad que obtener ninguna cara o dos caras, ¿no? Seguíamos viendo esta cuestión de la variabilidad, que ellos observaran lo que viene siendo la estructura detrás, que en este caso es la noción de la distribución binomial, pero que también tuvieran en cuenta esa variabilidad junto con la aleatoriedad. Y ese estudio, por un lado, nos enfocamos en dos preguntas esenciales en ese tipo de problemas. Por un lado, preguntarles por las frecuencias esperadas, que si analizamos un poquito el problema anterior, aquí las frecuencias esperadas serían 250, 500 y 250. Eso es lo que se espera, son las frecuencias esperadas. Y o que nos dieran frecuencias diferentes a las esperadas. Y por otro lado, les preguntamos la probabilidad de cada una de los valores o en este caso, de 0 águilas, 1 águila y 2 águilas. Es decir, de cada uno de los valores de la variable aleatoria, en este caso binomial, ¿no? Y nosotros, al ya estudiar y analizar las dos preguntas, pero ya de manera más directa, encontramos 4 categorías que se nos hicieron interesantes y son las que reportamos nosotros como resultado en el trabajo de la tesis doctoral. No estaban en la literatura estas categorías, no se habían analizado desde este punto de vista y nos enfocamos, por ejemplo, o mencionamos que un estudiante de una u otra manera tiene un pensamiento determinista, lo llamamos inicialmente como un dogmatismo teórico, cuando observamos en las respuestas que evitan o ignoran la variabilidad, es decir, que después de haber realizado el experimento, haber simulado el experimento, nos dan la probabilidad teórica, un cuarto, un medio, un cuarto, y nos dan las frecuencias esperadas, 250, 500, 250. Entonces se aferran a lo que viene siendo la parte determinista. Después de haber simulado y observado que pasan o suceden diferentes resultados, siguen ellos con la postura determinista, que sería la primera categoría que estoy mencionando acá. Otra categoría, digamos de manera extrema, viene siendo el compromiso empírico. En este caso son aquellos estudiantes que nos dan frecuencias diferentes a las esperadas y nos dan probabilidades desde un enfoque frecuencial. Estas probabilidades de un enfoque frecuencial es porque al realizar ellos el experimento observan que la probabilidad también va variando y ellos entonces se enfocan a que si varía la probabilidad, entonces también varía las frecuencias. Y ellos entonces toman un compromiso más empírico, ¿no? Entonces se fijan o observan más la simulación o alguna experiencia previa. Cuando en este caso los estudiantes pueden hacer una conexión entre la teoría y los datos, que es lo que venimos nosotros estudiando desde el magíster, viene siendo cuando ellos aceptan que existe la probabilidad teórica o dan los valores teóricos de la probabilidad, pero en el caso de las frecuencias, dan frecuencias distintas a las esperadas. Y entonces aquí aceptan esa distribución teórica que está detrás y se dan cuenta que en la práctica los resultados generalmente varían de esos valores esperados. Aceptan la aleatoriedad. Y por llamar otra categoría, para no dejarlo de lado, que regularmente fueron nada más pocos estudiantes los que cayeron en esta categoría de relación borrosa entre la teoría y los datos, es que es imposible imaginar que den un argumento que conduzca a las frecuencias esperadas sin conocer la distribución teórica. Es decir, daban respuestas enfocadas en el enfoque frecuencial, es decir, valores de la probabilidad cercanas a las teóricas, pero daban las frecuencias esperadas.
Entonces, eran pocos estudiantes los que caían en esta categoría y por eso la llamamos como relación borrosa entre la teoría y los datos. De ese trabajo fueron desarrollando, se presentaron en varios congresos a nivel internacional. Salió una publicación en la revista de avances de investigación en educación matemática. Y finalmente sale en este libro de Springer, del ICME 13, ¿no? Este capítulo de 13, el determinismo y el compromiso empírico del razonamiento probabilístico de los estudiantes de bachillerato. Y de una u otra manera, este fue mi acercamiento hacia la matemática educativa y en particular a la didáctica de la estadística y la probabilidad. Entonces, de acuerdo con lo que yo les he mostrado ahorita, podemos entender o qué se entiende por la didáctica de la estocástica. Pues bueno, la didáctica de la estocástica es una disciplina del conocimiento relativamente reciente y se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber estadístico y probabilístico. De una u otra manera analiza todo lo que tiene que ver con el razonamiento estadístico, el razonamiento probabilístico, la relación que hay entre los dos. La alfabetización estadística es otro concepto que está de boga, la estadística cívica, bueno, todo lo que tiene que ver con aspectos didácticos ligados a la probabilidad y la estadística. Finalmente termino el doctorado y bueno, empieza ya mi trayectoria laboral desde pregrado a posgrado. En pregrado ya comencé a dar clases a nivel primaria, secundaria y estaba dando clases a nivel bachillerato cuando estaba estudiando. Pero finalmente, al obtener el grado, pues se abren nuevas oportunidades y nuevas expectativas laborales. Tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo corto en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y ahí, por ejemplo, nos enfocamos en analizar un concepto o un objeto estadístico, que vienen siendo los gráficos estadísticos. Nos enfocamos en analizar los niveles de lectura, los rasgos característicos que hay en esa lectura de los estudiantes, y ver si los estudiantes alcanzan cierto nivel cuando leen una tabla o cuando leen un gráfico. Es decir, si alcanzan el mismo nivel de lectura con un tipo de representación que con otro tipo de representación. Quiero mencionar pues que nunca he trabajado solo, siempre tengo un equipo detrás, colegas que han venido trabajando conmigo. La doctora Elizabeth Hernández Arredondo ha trabajado conmigo desde en esos años, empezando. Eder Encarnación fue mi estudiante de magíster, que titulé estando ahí en la Autónoma de Guerrero, y César Calvario, que fue mi estudiante de licenciatura, que también tuve el agrado de titular. Con ellos, de una u otra manera, teníamos sesiones de discusión y acerca de primero los niveles de lectura y la interpretación de estos gráficos estadísticos. Comenzamos a observar que en la literatura no hay únicamente una jerarquía, sino hay reportadas 6 categorías o 6 jerarquías en este caso. Y nosotros veíamos que unas eran más utilizadas que otras. En este caso, la de Curcio es una de las más utilizadas. Inicialmente las de Bertin, también las de Oyama, la jerarquía de Oyama, son utilizadas. Pero comenzábamos a preguntarnos por qué tantas jerarquías para un mismo objetivo, que es la lectura y la interpretación de los gráficos estadísticos. ¿Qué redundancia hay entonces en las características de estos niveles? ¿Son incompatibles? ¿Son compatibles? ¿Cómo pueden convivir estos niveles de cada una de las jerarquías de una manera conjunta? ¿Se podrá? Y de una u otra manera analizamos estos niveles, identificamos que algunos de los niveles son los mismos, que están descritos de otra manera, pero se enfocan en la lectura literal, en la comparación, en la predicción o en una postura crítica.
Entonces, de acuerdo con cada uno de los niveles, podemos ver que algunos tienen hasta 7 niveles, el Oyama tiene 5 niveles. La condensación que hace Arteaga, condensando los niveles de vértigo, los niveles de Curcio, hace él una condensación y hace una propuesta de esa condensación. Observamos también entonces ese tipo de aspectos. Y con ellos, después de analizar cada uno de estas jerarquías, propusimos y hemos estado trabajando una propuesta jerárquica para la comprensión gráfica. Nos enfocamos más o nos basamos en dos jerarquías que son las más utilizadas, que están reportadas en la literatura, que por un lado viene siendo la jerarquía de Oyama y por otro lado los niveles de Curcio. Identificamos entonces 5 niveles y los condensamos estas dos, de tal manera que primero decimos que hay una lectura idiosincrática, es decir, que la lectura no se están enfocando en alguna característica del gráfico, después una lectura literal, que leen los datos, den el título, leen una frecuencia. El nivel 2, el leer dentro de los datos, nosotros le estamos llamando ya nivel comparativo. Se realizan comparaciones, operaciones sencillas con los datos. En el nivel 3, leer más allá de los datos, sería el nivel predictivo. Ya comienzan a hacer predicciones, inferencias de tipo informal, para pasar a un nivel 4 que viene siendo leer detrás de los datos, que es una lectura crítica, ¿no? Pero esa lectura crítica puede haber hipótesis, puede ser únicamente una crítica o puede ser algo racional o literal en el sentido de tener en cuenta en su lectura algunos otros aspectos del mismo contexto de la información que se está presentando en el gráfico. Pues con ellos pudimos trabajar, tuvimos estos resultados, 2 artículos en revistas, una presentación en un congreso que fue parte de un capítulo del libro, y son los resultados del trabajo que realizamos ahí. ¿No? Y estos 2 artículos que tienen que ver con la misma exploración de la comprensión gráfica. Finalmente llega el momento en el cual yo estuve contratado por un tiempo determinado en la Universidad Autónoma de Guerrero, y llega el momento en el cual tenía que yo tomar una decisión. Comencé a buscar oportunidades en México, yo queriéndome no mover de mi estado de confort, decía, no, pues y aquí en México voy a estar, tengo que encontrar alguna universidad, tengo todo aquí, tengo casa, carro, familia, tengo que buscar algo acá. Sin embargo, en ese entonces, pues sale una convocatoria para trabajar en la Universidad de los Lagos, aquí en Osorno, en Chile, prácticamente en la 10ª región de Chile, hasta el sur. Son 13 regiones, entonces estoy en la 10ª. Al llegar acá, sigo trabajando con la doctora Elizabeth y tengo 2 estudiantes de pregrado que recientemente se titularon y ya son profesores de educación media, con mención en matemática y computación. Entonces, con esto, yo no me encerré de una u otra manera, tuve que buscar alternativas o expectativas laborales y buscar en otros lados, porque en México no se me abrían las puertas. Por más de que uno tocaba, no habría oportunidades. Las plazas están muy sesgadas, están todo cerrado. Entonces, uno busca la oportunidad y tomé en cuenta esta oportunidad, salió la convocatoria, concursé y bueno, llegué a la Universidad de los Lagos. Al llegar seguía trabajando todavía con mi estudiante César de la Universidad de Guerrero. Teníamos más datos, él se tituló, pero teníamos más datos, seguimos analizándolos, pero entonces ya veíamos acá esta distinción entre lo que yo comentaba, ¿no? La comprensión de una tabla y un gráfico por estudiantes universitarios. Y ahí comenzamos ya a trabajar con el chico Nicolás, bueno, ahora el profesor Nicolás, o el profesor Isaac, y seguimos también con la comprensión de tablas estadísticas. Seguía con la misma idea o tendencia que traía de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pero de una u otra manera tratamos
de no únicamente hacer el análisis para establecer en qué nivel alcanzaba o qué nivel de lectura alcanzaba el estudiante, sino ya nos dimos a la tarea de hacer un análisis más profundo acerca de los rasgos característicos que se podían que se podían analizar en las respuestas de los estudiantes a la lectura. Cabe destacar que una de las características, porque hay mucha información, mucha literatura acerca de lectura de gráficos, y nosotros nos dimos a la tarea o tuvimos una visión de presentar el gráfico al estudiante, pero no de manera guiada que realizara la lectura, es decir, sin preguntas. Presentábamos el gráfico, le decíamos al estudiante, toma el gráfico, esa es la actividad sería leer el gráfico, ¿no? Puedes realizar lecturas, comparaciones, críticas, predicciones. Dábamos la pauta de los 4 aspectos importantes de los niveles, pero dejábamos al niño, y en este caso a los estudiantes, en aquel entonces en Guerrero con estudiantes de secundaria y aquí en la Universidad de los Lagos con estudiantes universitarios de manera abierta, ¿no? Nos daban este tipo de lecturas y analizábamos cada uno de los aspectos que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí hay una lectura literal, observa la variable y el porcentaje, que son estos numeritos. Televisión de paga es parte de la variable. Y número 4, va aumentando. Cuando dice que los años van aumentando, aquí está viendo de una u otra manera la variable. Hicimos el análisis más detallado, más profundo en ese sentido. Analizábamos entonces ya no únicamente a qué nivel de lectura superior llegaba, sino hacíamos el análisis para identificar esa trayectoria en los niveles de lectura que están pasando. Y observábamos que había respuestas, como la anterior, que identificábamos rasgos de los 4 niveles. Pasaba por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, pero nos encontramos con respuestas como estas, en las cuales no nos daban información acerca del nivel 3. Es decir, había un salto, nivel 1, nivel 2, y hay un salto hacia el nivel 4, que es el nivel integrativo. Para ello, tuvimos a bien de escuchar una charla del doctor Nemías Moreno, y él con su tendencia de los mapas híbridos, pues tomamos esa herramienta de manera gráfica, como le llama, para poder analizar nosotros entonces la lectura e interpretación de las gráficas estadísticas. Hicimos este mapa conceptual híbrido, que es el que hemos considerado como la base. Está todavía en construcción porque está de manera lineal, ¿no? Pero nos faltan hacer entrevistas para identificar qué aspectos hay aquí que den un salto del nivel 1 al nivel 2 o del nivel 2 al nivel 3, del nivel 3 al nivel 4. Nosotros inicialmente nos quedamos únicamente con el análisis ya reportado en esos artículos de esta manera, ¿no? Únicamente nivel 1, nivel 2 y sabemos que hay un nivel 4 o hay un salto a nivel 4, pero no hemos indagado o hecho entrevistas con expertos para poder indagar acerca de estas características que podrán aparecer en estos saltos que decimos de nivel. Otro trabajo también que he estado desarrollando y ya me he enfocado es el análisis de libros de texto. También he trabajado en este caso con el magíster Steven Vidal. Él fue estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, se enfocó con la estadística y bueno, ha podido trabajar conmigo, con la doctora Elizabeth Seguimos, la doctora Claudia Vázquez y el doctor Danilo Díaz Levico, y referentes de la educación estadística aquí en Chile. Hemos analizado, bueno, con cada uno de manera distinta. En el caso de la educación en México, nos hemos enfocado en analizar los gráficos estadísticos en los libros de texto de educación primaria. Hemos identificado que hay ciertos errores o conflictos semióticos en los gráficos. Hemos analizado también el nivel de lectura que se alcanza con las tareas que se proponen en los libros de texto. Y hemos analizado también el tipo de gráfico que más se está utilizando, ¿no?
Lo mismo, hemos realizado un estudio con las tablas estadísticas, con los libros de texto de educación primaria. Ahí las variables fueron tipo de tabla, nivel de lectura, nivel de complejidad semiótica, contexto del problema, y son las variables de análisis. Con la doctora Claudia Vázquez y la doctora Elizabeth, analizamos tablas y gráficos en textos de Chile y España en educación infantil, encontrando que hay libros, en el caso de España, que presentan tablas de doble entrada en educación infantil. Asimismo, hemos tomado otros objetos estadísticos, como vienen siendo las mías de tendencia central, también las hemos analizado en el libro de texto de séptimo básico, con ciertas aquí unidades de análisis. Finalmente, como les digo, estos trabajos pues son productos de las investigaciones que hacen los propios estudiantes o mis estudiantes que han trabajado conmigo su tesis de licenciatura. Este artículo es reciente, estos chicos se titularon y con ellos analizamos los elementos del significado de la media, mediana y moda en los libros o en los textos escolares de séptimo básico, tomando como base lo que viene siendo las herramientas de LEOS, ¿no? Los elementos del significado, tomando en cuenta la postura del enfoque ontosemiótico. Finalmente, como se ha mencionado en mi presentación, no dejo yo detrás lo que viene siendo mi objeto matemático, el cual me ha gustado mucho, que está siempre detrás, que lo traigo todavía, que viene siendo la distribución binomial. Estoy dirigiendo un proyecto de investigación de aquí de la universidad, en el cual nos hemos enfocado a caracterizar el conocimiento matemático que requiere el profesor de enseñanza media acerca de este concepto, ¿no? Inicialmente comenzamos con analizar los niveles de razonamiento de los profesores acerca de la variabilidad, de la distribución binomial que está detrás, teniendo estos resultados. Siempre está detrás aquí el uso de la tecnología. En esos artículos vienen ese tipo de imágenes explicado cómo utilizar de manera breve y concisa lo que viene siendo utilizar FATO. También quiero hacer un reconocimiento y unas palabras en especial por el compañero José Marcos López Mojica. Él nos invitó a trabajar los aspectos de las actitudes hacia las matemáticas, trabajar con profesores de educación especial, con psicólogos. Él lamentablemente no se encuentra ya con nosotros debido a, pues fue una de las víctimas de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y él me incursionó a trabajar con estudiantes y con niños de educación especial, y ahora tengo también esa mirada a no dejarlos fuera, no dejarlos de lado, estar trabajando también para ellos y desarrollar actividades donde ellos puedan de una u otra manera tener un acercamiento a los elementos o conceptos básicos de la probabilidad y la estadística. Entre las expectativas y oportunidades, voy a cerrar con algunos aspectos generales. Hay puntos de encuentro en lo que viene siendo la educación estocástica o educación estadística y probabilística. Por ejemplo, están las jornadas argentinas de educación estadística. Esas son cada año, su nombre lo indica, están desarrolladas en Argentina. El EDEPA, que es el Encuentro de Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Análisis de Datos, es desarrollado en Costa Rica cada 2 años. Y el Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística, se desarrolla en Puebla y es desarrollado cada año. También existe la Red Latinoamericana de Investigación de Educación Estadística. Nos pueden encontrar en Facebook, ahí está la página, y pueden agregarse y seguirnos, ¿no? En este caso, por las publicaciones que van haciendo, no tan los colegas y todo el mundo que estamos, o todas las personas que estamos inmiscuidas en este mundo de la educación estadística.
Y en cuestión de las oportunidades, y no me enfoqué en la oportunidad laboral, sino en las oportunidades investigativas en educación estocástica. El año pasado hubo un ciclo de conferencias en el seminario FITSEM y el doctor Audi Salcedo nos habló acerca de algunas tendencias de investigación. Él hace un análisis, nos presenta los resultados de una revisión bibliográfica que está realizando él o que realizó él. Toma una muestra aleatoria de 100 artículos de educación estadística publicados entre el 2016 y 2000, en el 2021 hasta marzo. Y él nos da un panorama acerca de que en estos años, en estos últimos años, el país que ha producido más o se ha enfocado más a la educación estadística, pues viene siendo Brasil. De ahí le sigue Chile, después México y Argentina. Más allá de eso, también nos platicaba del tipo de estudios que se están realizando, los tipos de artículos que son más de estudios empíricos y otros de revisiones de literatura y finalmente de propuestas didácticas. Son pocos los estudios que se enfocan a estudios metodológicos o estudios de casos. Entonces hay un mundo de oportunidad para trabajar en ese sentido, ¿no? Son los escasos que uno puede indagar. Con relación a los objetos de interés, vemos que se ha trabajado más con estudiantes de primaria, con estudiantes de otras profesiones, con docentes en ejercicio, estudiantes de secundaria, estudiantes de educación en general, el currículum. Pero son pocas las investigaciones que se enfocan en estudiantes de preescolar o que hacen uso del recurso tecnológico, o bien que se enfocan a los ciudadanos en general. ¿No? Siempre nos enfocamos en los estudiantes y dejamos de lado cómo razonan los ciudadanos comunes. En cuestión al tema, hay más enfocados en la parte de la estadística en general, acerca de las actitudes de la estadística, nociones de la estadística. Después otros en modelos de probabilidad y representación de datos, enfocándose en representación de datos, el uso de tablas y gráficos estadísticos. Vemos oportunidades aquí en el sentido de estudios que tengan que ver con inferencia o que combinen la estadística y la probabilidad, con la distribución de datos, con combinatoria, con la probabilidad geométrica, ¿no? Que son pocos, o el teorema de Bayes, que son de los pocos temas estudiados y son puntos de oportunidad para investigar. Finalmente presenta esta tabla el doctor Audi Salcedo, haciendo una interrelación entre esas dos variables, entre los sujetos y objeto de interés y el tema, ¿no? Pero bueno. Ya para terminar, quisiera contarles un poquito de los posgrados de aquí de Educación Matemática de la Universidad de los Lagos, que es donde estoy laborando. Acá trabajo en la carrera de Pedagogía en Educación Media, Convención en Matemática y Computación, en la carrera de Ingeniería Civil Informática, en pregrado, y en posgrado tenemos el programa de Magíster en Educación Matemática y el doctorado en Educación Matemática. Y bueno, finalmente, pues muchas gracias por su atención y bueno, estoy atento a ustedes. Muchas gracias, doctor Jaime García. Muy bien, vamos a comenzar con la sección de dudas. Si alguien tiene alguna duda puede ir levantando la mano y con gusto les cedo la palabra. Mauricio, adelante. Buenas tardes a todos. Doctor, yo que le quería preguntar, ¿por qué cree que muy poca gente, bueno, a mi parecer, muy poca gente se dedica a la estadística o tiene gusto por ella? Usted que ha hecho estudios en escuelas de nivel básico. Una pregunta interesante cuando estuve por la Universidad de Guerrero, ese efecto se ha notado, ¿no? Siempre
ha existido como el patito feo, viene siendo la estadística y la probabilidad, queda relegada al final. Inclusive los profesores se enfocan en la aritmética, en la geometría, en el álgebra, por ejemplo, en el caso de secundaria, pero dejan de traer la parte de la estadística. ¿Por qué? Hemos encontrado por el desconocimiento de la materia, por el desconocimiento mismo de la materia. Y en ese sentido, se han hecho estudios o estamos haciendo estudios para poder de una u otra manera concientizar a los futuros profesores y con ello pues poder llegar a los estudiantes en particular, ¿no? Pero en general es por la formación de los profesores. Cuando nosotros decíamos el estudio de uno de los artículos que ustedes, bueno, el que compartí, precisamente ellos son profesores de educación básica. Ahí, por ejemplo, estudiamos igual la noción de distribución, la noción de variabilidad, y encontrábamos, por un lado, al hacer con un estudio de caso, los diferentes perfiles que hay, ¿no? Por ejemplo, uno era contador, otro era arquitecto, y estaban dando clases a niveles de primaria y secundaria. Entonces, también la formación de los profesores es la que está impactando en esa situación. Entonces, al no tener ellos el conocimiento, pues lo que hacen es dejarla de lado, ¿no? Pero bueno, ese es trabajo de nosotros comenzar a trabajar con los futuros profesores y poder concientizarlos de que una u otra manera y más ahorita con lo que viene después de este bombardeo de datos, de esta infodemia que se vino a partir de lo que es la pandemia, o este bagaje de información, o este bombardeo o contagio de los datos, pues muchos se han visto en la necesidad de analizar los datos, ¿no? Y de ahí la importancia de la estadística. Y han surgido ahora, por ejemplo, una nueva línea de investigación que se está trabajando por el doctor Hengel, que viene siendo la estadística cívica, ¿no? Entonces, es esa situación, más que nada por la formación de los profesores y por los diferentes perfiles que hay en el caso de México, ¿eh? Me estoy enfocando en el caso de México, que es donde yo tuve acceso directo. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Y le cedo la palabra a mi compañera Yeyetsi. Doctor, buenas tardes. Yo Hola, estoy muy buenas emocionada tardes. con su plática. He leído, creo que el doctor David ya le comentó tantito de mí. He leído mucho sus estudios, sus artículos que ha sacado. Y también estoy muy nerviosa, pero ahí voy con mis preguntas. Por ejemplo, hablando sobre la cuestión de gráficos estadísticos y cómo lo interpretan. En este caso, usted ha hecho estudios con estudiantes y futuros profesores, ¿no? ¿Usted cree que si le damos contexto a ese gráfico, ayudaría a que tengan una mejor interpretación? Bueno, primero, hay que recordar que el gráfico mismo tiene contexto. Los datos tienen contexto. La estadística viene siendo el estudio de los datos, ¿no? Y esos datos, de una u otra manera, ya tienen un contexto detrás. Cuando se le presenta el gráfico al estudiante, o cuando esta necesidad o por qué surge, porque yo les comentaba en aquel momento cuando estaba trabajando en la Autónoma de Guerrero, es que a nosotros no nos ponen un gráfico estadístico y nos dicen cómo leerlo. Cuando uno toma un periódico y encuentra un gráfico y tal como está, ¿no? A lo mejor sí hay un contexto detrás, letras que nos van indicando, pero puede aparecer únicamente el puro gráfico. En las noticias aparece el puro gráfico. Y el contexto, pues de una u otra manera está ahí. El que tú me indiques que si contextualizamos un poquito más la pregunta con a lo mejor una pequeña introducción, podría sesgar si es que yo quiero nada más que lean el puro gráfico sin nada atrás, ¿no? Que es lo que yo estaba buscando, ¿no? Únicamente cómo se le presenta el gráfico y a partir de ahí que haga la lectura, ¿no? Sin preguntas guiadas que llevaran al estudiante.
Pero obviamente también se le puede presentar esa situación. Y lo estoy haciendo ahorita, pero no con el contexto. Hemos tomado gráficos de la televisión, de los noticieros televisivos, y de una u otra manera hay un contexto en la parte que aparece de abajo de las noticias, en los recuadros, y se fijan mucho en eso los estudiantes. No ponen más atención en los datos del gráfico y se ven únicamente lo que dicen las letritas de la nota y se enfocan en esa parte. Y entonces de ahí sigo teniendo como esa cuestión de si poner contexto, o, bueno, más redactar un poco más el contexto o únicamente sin eso. Sigo con la postura de únicamente presentar el solo el gráfico. Por esta situación que ahorita estamos analizando, la lectura e interpretación de gráficos estadísticos expuestos en noticieros televisivos. Sí, entonces esa sería la situación. Ok. Y otra preguntita. Que guste. Por ejemplo, ¿usted cree que, bueno, si le ponemos, no sé, un gráfico de barras, y si les ponemos mejor la información en un gráfico circular, ¿será que podrían ellos entenderlo mejor o cree que como que le dan un nuevo sentido a esa información del gráfico? ¿Usted qué cree? Bueno, me refiero a eso, a la comparación de los diferentes tipos de gráficos. Ya. Bueno, es que recordemos que al final de cuentas el cómo uno selecciona el gráfico tiene que ver con la información que uno quiera para anotar, ¿no? Entonces, por ahí podemos comenzar. Y tú puedes poner la misma información y sería interesante lo que tú me estás diciendo, ¿no? Poner la misma información, pero en dos tipos de representaciones distintas. Yo lo hice, pero únicamente con tabla y con gráfico. Es decir, la misma información lo hice con una tabla y esa misma información de la tabla, bueno, primero llegaba con los estudiantes, aplicábamos la actividad, la lectura de la tabla, la información. A la siguiente semana, traía el gráfico con la misma información que traía la tabla, pero otro tipo de representación, y veíamos que la tabla tiene una mayor influencia sobre el gráfico, en este caso. Pero sería interesante ver ahora qué sucede con los mismos gráficos, ¿no? Por ejemplo, un gráfico circular, como tú mencionas, y un gráfico de barras para una variable cualitativa nominal. Sería interesante ver qué sucedería. Al final de cuentas, el gráfico de barras lo que ayuda es que hagan un poco más de comparaciones o ver una tendencia, cuando en el gráfico circular no la podrían observar, ¿no? Entonces, también depende de qué es lo que uno quiera representar. Pero sería interesante esa postura. Yo creo que sí saldrían niveles distintos, en cierta manera, o características distintas que estuvieran viendo. A lo mejor el mismo nivel, pero características diferentes. Porque yo podría decir, llegan al nivel 2, que es un nivel comparativo, pero ese nivel comparativo puede, independientemente, aceptar comparaciones, pero también puede hacer que hagan operaciones con los datos, ¿no? Que den una suma, que den una resta, para dar un total. Entonces, eso también puede pasar y están en el mismo nivel, pero la característica que están leyendo es completamente distinta. Eso se podría analizar como que más a fondo. Ok. Y ya para finalizar, para que mis compañeros participen, ¿por qué cree usted, ya vimos los datos que nos presentó, en que solo hay un estudio que se trata sobre ciudadanos al leer o interpretar gráficos? Los datos que nos estaba poniendo al final, me parece que había solo un artículo sobre ciudadanos. ¿Por qué será que no nos enfocamos? Y es un solo artículo, y es precisamente del doctor Audi. Ese artículo está en la revista Paradigma. No recuerdo ahorita el nombre del artículo, pero lo puede buscar, salió el año pasado. Es del doctor Audi Salcedo, y precisamente él se enfoca cómo leen los gráficos estadísticos el ciudadano. Algo así se llama el artículo, cómo leen los ciudadanos los gráficos estadísticos. Bueno, al final de cuentas, un factor que yo creo que se afecta es
digamos, la conveniencia de los estudiantes. Yo tengo a mi población de estudio, a mi muestra de estudio cercana, y entonces de una u otra manera se me es más fácil trabajar con estudiantes que con ciudadanos. A diferencia de lo que hizo el doctor Audi cuando platiqué con él, el que está haciendo ahorita una estancia aquí en Chile, hablamos de ese artículo en particular porque le decía que cómo lo había realizado, ¿no? Pues él me comentaba que fue en distintos momentos, que no fue un estudio de tipo en un solo momento, sino fueron en varios momentos, y al final de cuentas sí le costó un poco de trabajo el recopilar la información, ¿no? Y entonces parte de ello es la conveniencia o el tener cercano a la población de estudio, ¿no? Él sí se dio la tarea en realizar ese estudio para poderlo publicar. Sí. Ok, doctor, muchas gracias por su participación y por contestar las preguntas. Al contrario, gracias por preguntar. Un gusto. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a mi compañera Elía. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es respecto a cómo está ahora la situación en México para los empleos en esta área. Ya ve que usted decía que usted estuvo mucho tiempo tocando puertas para investigar en esta área de matemática educativa. Ahora, ¿cómo ve que ha cambiado ese campo laboral? Me estoy riendo, pero no, no por su pregunta, porque me estoy acordando de mí. Ya estando aquí en Chile han salido 3 o 4 convocatorias para trabajar precisamente en esto, ¿no? Ha salido una convocatoria, hubo una convocatoria en San Luis Potosí, otra convocatoria hubo en Hermosillo, otra hubo en Veracruz, por eso le digo, es variante, ¿no? Pero sí hay oportunidades ahorita. Pero al final de cuentas de eso yo lo que les puedo mencionar es que no nada más existe México, también existen otros países que necesitan de una u otra manera potencializar o ayudar a los estudiantes, ¿no? En ese sentido. Yo, como le dije desde mi experiencia personal, pues sí me rehusaba mucho a salir de México, pero después encontré esta oportunidad y ahora estoy aquí, ya tengo casi 4 años, ¿no? Desde que llegué. Pero sí ha habido oportunidades. En el momento que yo estuve, no las hubo. Tuve que buscar, tocar puerta en otro lado. Se dio la oportunidad aquí en Chile. Chile es un país en el cual hay pocos educadores matemáticos, es decir, hay muy poquita la comunidad. En todo el país casi nos conocemos todos. Y faltan más doctores por acá. Y ese es el panorama, pues no. Ok, gracias. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Bien, si me lo permite, le voy a compartir la constancia que le vamos a entregar por parte del seminario y de la universidad. Solo permítame un momento. Ok, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. Sí. Muy bien, aquí le presento su constancia por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, en conjunto con la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Le otorgan la presente constancia a usted, doctor Jaime García García, por su participación como ponente en el Seminario de Matemáticas Aplicadas con la conferencia titulada Investigación en Didáctica de la Estocástica y Expectativas Laborales, con la firma de nuestro director y nuestro coordinador del seminario, el doctor David Saldívar. Pues muchísimas gracias, agradezco la invitación al doctor David por haberme invitado a abrirme este espacio. Yo quería acercarme a ustedes en el sentido de
mostrar parte de lo que hago y cuál fue mi trayectoria, que de una u otra manera vean las expectativas que también hay fuera de México, ¿no? Que al final de cuentas a veces estamos muy renuentes cuando somos estudiantes o cuando recién salimos y no vemos que hay expectativas laborales también fuera de México, ¿no? Y bueno, yo les comento, pues en menos de 5 años ya estoy hasta acá. Y pues muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a usted, doctor, por todo, por su exposición y sus respuestas ante las inquietudes. Lo invitamos a seguir continuando con nosotros en futuras conferencias. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Me sacó esta cosa, pero ya. Muchas gracias, Joel. Gracias, Elia, Mauricio, Charlie. Está